esta dicha, que es esta dicha tan hermosa de podernos encontrar nuevamente. Eso me encanta. Gracias por ese sí, gracias en estos momentos tan preciosos, en este septiembre 3 donde nos sigue enseñando este Evangelio de San Lucas. De verdad, sigamos pidiendo al Espíritu de Dios que siga rebosando todo nuestro ser, esa sabiduría, ese entendimiento. Y mira, hay dos palabras muy precisas hoy. Esa palabra tan increíble, tan firme, autoridad. Para la autoridad necesitamos sabiduría. Qué chévere, ¿cierto? Como nosotros, es una realidad que nos pone a pensar a todos, de verdad. Cómo Jesús enseñaba, cómo la gente reconocía también esas condiciones especiales. Enseñaba con autoridad. Y de verdad que esa autoridad que nacía y palpitaba de verdad entre su pensar, hablar, obrar, que nacía desde el fondo del corazón, que era ese Dios vivo. Y cómo nosotros podemos aprender de ello. Y ese es nuestro trabajo. Cómo Él muestra de verdad el mal en el mundo. Cómo nosotros podemos detectar ante esto cuál es la reacción que debemos tener ante ello. Tenemos nosotros autoridad, y esa es la tarea de hoy. Tenemos nosotros autoridad, pero para tener autoridad necesitamos sabiduría. Pero para tener esa sabiduría necesitamos ¿qué? Entregarnos a Cristo Jesús desde el amanecer. A veces el miedo nos acobarda demasiado. Si nosotros nos quedamos en las cosas del mundo, en ese quehacer diario, que es tanto nuestra carrera que se nos olvida, y es tanto el dolor que tenemos, que es curioso. Seguimos en el dolor y nos sembramos en tanto dolor y se nos olvida Cristo Jesús en nuestro corazón desde el amanecer. Eso es algo que nos lleva y perdemos toda autoridad. Perdemos autoridad porque no tenemos coherencia en nuestro diario vivir. Y si algo hace el encuentro en Cristo Jesús desde el amanecer, es fortalecer y darnos toda esa sabiduría divina que necesitamos para afrontar todas las situaciones que se nos presenta el día, en toda la vida que soy. Por eso nos preparamos desde el amanecer. Pero nosotros infortunadamente o afortunadamente nos preparamos para el diario vivir, para lo que nos exige el mundo, ¿cierto? Para lo que nos exige el trabajo, lo hemos dicho tanto, esa carrera de poder llegar temprano al trabajo, que no nos coja el trancón, nos afana que de pronto nos saquen del trabajo, entonces corremos, nos afana tantas cosas en el día. Y eso nos lleva a ni a ponerle atención a las cosas de la casa, a las personas que están allí, el esposo, a la esposa, a los hijos. A veces es tanto el afán del quehacer que se nos olvida y perdemos toda autoridad, porque la sabiduría divina está ahí quieta, no la despertamos por nada. Entonces, el caminar del diario vivir, nos encontramos con el mal y nos quedamos sembrados en el mal. Entonces, el despertarnos de verdad y el de estar sembrados en el mal nos deja no ser coherentes. Entonces, fíjate bien, ¿qué hace la presencia de Jesús? ¿Qué hace? Porque bien, el Evangelio es hermoso. ¿Cómo el mal lo reconoce, cierto? ¿Cómo el mal lo reconoce? Dice, ¿qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Cómo la presencia de Jesús en nuestro corazón desde el amanecer nos hace despertar? Encontrarnos, poder identificar, reconocer y entregarle todo mal que hay dentro de mí, todo ese dolor que hay dentro de mí. Necesito entregarlo de verdad. Necesito en un verdadero arrepentimiento poder, pero yo puedo hacer tanta belleza si yo con ese 7 del amanecer hoy estoy dispuesta, Señor, abrir y rasgar mi corazón con un sí profundo. Por eso con nuestra Madre del Cielo a decir, sí Señor, aquí estoy, me entrego totalmente a ti.
Porque así recibo su gracia, recibo todo de mi amado Jesús para poder entregar absolutamente todo y no dejar nada dentro. Para así, aún más que ese amor inquebrantable del Padre a mí que lo necesito. No necesito mi voluntad, necesito la voluntad del Padre en mí, confiar más en Él y creerle más a Cristo Jesús. Porque es la forma de quitar, de mandar para lejos, ¿sí? Ese mal, ese espíritu de tanto dolor, mandarlo para lejos, claro que sí. Y poder emprender un camino de esa palabra de vida eterna que arde en mí, que necesito esos sacramentos vivos dentro de mí. Por eso esa sabiduría, esa autoridad, parte de esa sabiduría que necesito, esa espiritualidad, esa divinidad que necesito despertar en mí. Porque es que si lo hago con la sabiduría humana, con todo lo humano que tengo, no me deja. Y hay incapacidad de conocer los planes de Dios. No puedo hacerlo. Pero mientras estoy en Cristo Jesús, con Dios Padre, tan grande es la liberación que hay en mí desde el amanecer, porque tengo esa entrega totalmente en Él, para Él. Esto es bellísimo. Le entrego, claro, entregándole mis problemas, entregándole todo, se lo entrego. Ese esposo que no quiere cambiar, que está rebelde, pronto en adulterio, o esa esposa que, ay, qué cantaleta tan tenaz, o esos hijos que no quieren cambiar. Entonces, nosotros nos inestabiliza tanto esto y se nos pierde la autoridad, porque no tenemos sabiduría divina. Porque no tenemos a ese Cristo Jesús dentro de mí, entonces se pierde toda coherencia de vida. No hacemos sino regañar, insultar, pelear, gritar, desconfiar. Solo hacemos que la calumnia, el juzgar, el condenar, y eso sí que nos lleva a lo más profundo del dolor. Sí. Por eso, en medio de todo el dolor, démonos cuenta que si nos hablan del Señor, oremos, venga, hacemos esto, entreguémonos al Señor. A veces nos molesta eso bastante. Uno dice, no, pero no friegue, de verdad. Tanto dolor y ir a rezar el rosario, ir a misa. No, qué pereza. Eso lo decíamos una vez en una charla. Qué pereza, qué cartera. Eso no me va a dar el pan, esto no me va a solucionar. Claro que sí. Necesito por eso desde el amanecer dejarme liberar de Cristo Jesús. Con ese sí profundo, con esa entrega que puedo decir sí, pronunciarlo, como sentirlo y pensarlo. Por eso necesito a nuestra Madre del Cielo, para poder tener esa entrega total y poder recibir su gracia, la gracia de mi amado Jesús, su Santo Espíritu, para poder dejarme liberar, entregarle, identificar y reconocer todo el mal que hay en mí, todo ese dolor, toda esa tristeza, de verdad, ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, ese desespero, ese mal genio, esa rabia, poder entregar, dejarme liberar de él, para poder tenerlo todo a él vivo dentro de mí, que desarrolla en mí ese Espíritu de Dios, esa sabiduría contundente, esa sabiduría divina, profunda, que me deja saber más de esa palabra de vida eterna, que me deja mantenerme dentro de él viva. Esto es mucha belleza, y poderle entregar totalmente todo a él, y esa palabra queda ardiendo en mí de verdad. Y por eso esos sacramentos, esa Eucaristía viva en mí, para poder emprender un camino de autoridad, con autoridad, pilas. La autoridad de Cristo Jesús es sabiduría que me lleva a ¿qué? A amar, a perdonar, a comprender, a ser agradecido, a escuchar. Eso es, con autoridad, sin tutubeos. Porque es que la autoridad a nivel condición humana nos lleva a ¿qué? A dominar, a imponer, que yo soy la que tengo la razón y punto. Entonces, en eso sí que maltratamos demasiado. Entonces necesitamos esa sabiduría divina para poderlo hacer. Y eso, de verdad, nos da una mirada distinta de fe y amor. Ese amor vivencial que ilumina sin temor. ¿Cuántas veces nos equivocamos con esos criterios humanos? Claro que sí. Nos pone mal, nos ensordece, nos enceguece. De verdad, porque la autoridad, ¿cómo la estamos nosotros manejando? Estamos dando, de
de verdad, esa autoridad con certeza, con sabiduría. Entonces necesitamos descubrir cuánto está en nuestro corazón emitiendo una autoridad, pero dentro de nosotros está ese espíritu bajo la soberbia, envidia, rencores, indiferencias, frente a los demás. Entonces nos atrapa tanto dolor y manejando desde el dolor autoridad, solo maltratamos y dejamos el mismo dolor a nuestros hermanos y no nos estamos dando cuenta. Entonces la invitación es cómo nosotros podemos tener esa autoridad de Cristo Jesús dentro de mí, y para ello necesito que la entrega desde el amanecer. Qué pena, se dice desde el amanecer, claro que sí, porque hoy es toda la vida y necesito prepararme desde el amanecer para tener a Cristo Jesús dentro de mí en una entrega total, un reconocimiento y una entrega total de cuál es el mal que hay en mí, qué es el dolor que hay en mí, cuál es la envidia, la rabia, la mentira, cuánto que de verdad que empapa todo lo mío, lo absorbe de verdad y me manda a no ser coherente, y desde ahí impartiendo autoridad solo maltratamos y solo ensordecemos, solo chocamos. Entonces necesitamos hoy despertar ante esa verdadera autoridad que es Cristo Jesús en ti. Pero para ello necesito despertar y tener una entrega totalmente de amor, reconociendo cuál es el espíritu del mal que hay de verdad en mí, que está bajo la soberbia, bajo la envidia, los rencores, la rabia, el desespero, esa calumnia. Y al entregarle todo, Él tiene sentido los sacramentos, tiene sentido una entrega total, ese acto de contrición, claro que sí. Para que quede ese Cristo Jesús tan vivo dentro de mí, pueda despertarme, que es Cristo. Por eso necesito entregarle mi voluntad, para que quede la voluntad del Padre en mí, en ese amor inquebrantable, confiar más en el Padre y creerle más a Cristo Jesús, en ese mensaje de amor, esa palabra que quede ardiendo dentro de mí, lo pueda sentir, en ese momento eucarístico que lo necesito, claro que sí, para emprender un camino de ¿qué? De salvación. De verdad. Solo en Él, en Cristo Jesús, hay posibilidad de tener un nuevo comienzo. Entonces, Él es el que destruye el mal. Hagámoslo con todo el corazón y con todo el amor. Porque solito no soy capaz. Porque solito acabé con el matrimonio. Mejor la división. Por mi soberbia, de verdad, cuánto se ha alejado, ya no quiero ver a nadie. Me he quedado solo o sola, ya no aguanto más. Hay amargura, hay profundo dolor en todo mi ser. Por eso pidámosle al Señor que cambie todo de mí, todo de nosotros. Porque es que cambia en mí todo lo que debe ser cambiado. Transforma en mí lo que tiene que ser cambiado. Qué bello eres, Señor. Gracias por esa primera lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde solo se puede hacer el hombre espiritual en sabiduría divina, en esa entrega total de fe y amor vivencial, para tener esa autoridad. Bendito sea, Señor, y esa autoridad de poder hablar de ti. Pero danos toda tu gracia para poder hablarme de ti en mí y ser uno solo contigo y en ti, con nuestra Madre del Cielo, y emprender este camino de transformación, de salvación, para poder caminar y cada paso que dé sea tuyo, Señor, y pueda dejar esa luz tan inmensa, ese aroma tuyo de amor, perdón y misericordia a través de la acción y expresión que se queda tuya en cada corazón. ¿Y cuántos demonios se expulsan solo con una acción de amor, con una expresión de amor, de perdón, de misericordia? ¿Cuánto se libera? ¿Cuánto se despeja frente a aquel hijo que no quiere escuchar? Frente a aquel esposo que no quiere nada conmigo, frente a aquello, Señor, que solo viene la maldad, el egoísmo, que solo viene la mentira, la ofensa,
la calumnia, la persecución. Gracias, Señor, porque tú hoy haces que tengamos esa autoridad tuya dentro de nosotros, proponiendo el Evangelio, levantándonos firmes en ti. Gracias, gracias, Señor. Poderte sentir más contigo, Madre de amor. Gracias porque tú lo haces todo y la victoria es tuya, Padre de amor. Porque para ti nada es imposible, porque sigues bendiciendo a ese esposo, a esa esposa, Señor, porque sigues pasando por cada hogar, sacando con tu santa sangre lo que no es tuyo. Porque estás recogiendo ese problema que te hemos entregado. Bendito seas por siempre, Señor. Porque sigues pasando por cada joven, por cada hijo, hija, por aquel hermano que te he entregado, Señor. Porque lo levantas, porque la victoria es tuya, Padre. Y porque tú eres el que transforma, mi dulce amado Jesús, contigo. Porque tú lo haces todo, Señor. Tú conviertes. Bendito seas, Señor. Y por toda la oportunidad que hoy tenemos de vida para podernos entregar a ti, Señor, y poder tener esa autoridad que es tuya, Señor, siendo la gloria para ti, en una propuesta del Evangelio, ser ese amor viviente, tú en nuestros corazones, contigo, Madre de amor. Gracias porque sigues pasando por cada enfermo en casa, sanando, levantando, restaurando cada hogar, cada hermano nuestro. Bendito seas, Señor, porque derramas tu santa sangre en nuestra Colombia, Señor, en cuántas tragedias. Gracias, Señor, tú nos levantas hoy victoriosos. Gracias, Señor, siendo la gloria para ti y podamos crecer en esa fe y en ese amor misericordioso, siempre contigo, mi dulce amado Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias, gracias. Por eso siempre en oración, unidos, unánimes en el amor y el verdadero sentir, podemos decirte que queremos entregarle a nuestro amado. Hagámoslo con infinito amor, que es un momento de milagro y bendición. Nos entregamos a ti, Señor.